usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. más que radio. Sobre el nombramiento del nuevo ministro de Defensa, que es el general Pedro Sánchez, va a ser el general Pedro Sánchez, hay varias controversias. El doctor Giancarlo Mejía es un investigador y profesor universitario, fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar, es uno de los consultores de las personas que mejor conoce el mundo de las fuerzas militares en Colombia. Doctor Mejía, buenos días. Néstor, muy buenos días para ti, para la mesa de trabajo y todos los oyentes. ¿Lo sorprendió el nombramiento de un militar como ministro de Defensa, doctor Mejía? Bastante. Digamos que en la tradición de la Constitución del 91, pues obviamente volvimos a un civilismo que ya habíamos tenido a partir de 1930, en donde la gente olvida que fueron 14 ministros de guerra seguidos hasta los años 40. No se había dado después de Óscar Botero el nombramiento de un general, así haya pasado ya su retiro o su baja el día de anoche. Sí, eso le iba a preguntar. Para usted, para efectos de la historia que usted conoce bien, ¿es diferente que él asuma, seguramente hoy o mañana, con uniforme militar o sin uniforme militar? Sí, completamente. Digamos que además las repercusiones jurídicas son distintas y digamos que a nivel de derecho administrativo y derecho constitucional, el pedir el retiro no significa que inmediatamente se le otorgue, porque a diferencia de otras carreras o profesiones, en las fuerzas militares existe un régimen especial y claramente ese régimen especial tiene una protección constitucional y legal que podría verse perjudicada en el caso personal de él. Pero esto hay que meterle un contexto y es que además estamos en una situación de conmoción. ¿Qué es lo de régimen especial? Sí, los militares y policías, a diferencia de la mayoría de los empleados colombianos, tienen un régimen de carrera especial. Ellos, por ejemplo, cuando solicitan después de determinadas condiciones el retiro, pasan a lo que se denominan los 3 meses de alta, que además de ser un beneficio, tiene unos cómputos especiales desde el punto de vista de su asignación de sueldo de retiro. Y esto, en mi consideración jurídica, no es tan fácilmente renunciable, es decir, no podría ser de un día para otro. Esos 3 meses, que es una especie de prolongación del servicio activo, una deferencia con quien está renunciando al servicio, ¿no son para efectos solamente laborales? Son para efectos de prestaciones sociales y tendrían una repercusión personal posterior, obviamente, en lo que es su asignación de retiro. Digamos que esa es otra característica que tienen las Fuerzas Armadas. Esto no es una pensión, sino es básicamente una retribución que da el Estado a una persona que ha estado durante muchos años de servicio con una disposición de 24 horas durante 7 días a la semana. Pero ¿eso qué quiere decir para efectos del general Sánchez, doctor Mejía? ¿Cómo afecta esto la decisión del presidente Petro de nombrarlo? Yo veo complicado el que uno pueda renunciar a lo que la Corte Constitucional ha llamado derechos irrenunciables, por lo que tú mismo explicabas que los 3 meses de alta tienen básicamente una consideración desde el punto de vista prestacional. Y para mí no son renunciables. Yo no sé qué van a hacer, pero seguramente los jurídicos de Presidencia y del Ministerio de Defensa tratarán de buscarle una salida jurídica, y esa salida jurídica puede estar ligada con el estado de conmoción interior o algo similar. Es decir, lo que usted, si le estoy entendiendo bien, doctor Mejía, es doctor Mejía, el general Sánchez no podría renunciar hoy, no podría solicitar su baja de las fuerzas militares tan fácilmente, porque la prolongación laboral se daría por 3 meses más. Exactamente, él ya la solicitó, otra cosa es cómo se la tramiten, y obviamente está el tema de los 3 meses de alta. Es que perfectamente para efectos prestacionales, para configurar la hoja de servicios militar, es que se dan esos 3 meses, y eso después tiene cómputo en lo que podríamos llamar una pensión o su asignación de retiro. Sí, este es un tema que tendrán que aclarar los jurídicos, ¿verdad?
Sí, totalmente, y yo por lo menos lo veo complicado porque hay posiciones muy claras respecto a que yo no puedo desempeñar al mismo tiempo dos cargos con erogaciones del Tesoro Nacional. Pero es que él puede renunciar a una de las dos. Él puede renunciar a una de las dos una vez pasen los 3 meses de alta, que es cuando se configura específicamente el tema de la asignación de sueldo de retiro. Mientras no se configure, Su teoría, pues no doctor Mejía, es él no puede posesionarse antes de los 3 meses que pasen después de solicitar el retiro. De acuerdo con las normas de Colombia, no, pero como estamos en un régimen de conmoción interior, perfectamente pueden decretar que eso obviamente no se haga aplicable para el caso de él, pero por las circunstancias de orden público. Pero la conmoción interior es solamente para efectos del catatumbo. La conmoción interior es para efectos del catatumbo, pero recordemos claramente, de catatumbo y cesar, parte de cesar, pero recordemos claramente que está relacionada directamente con las funciones del Ministerio de Defensa Nacional. Sí. Doctor Mejía, ¿por qué el general Sánchez tendría que renunciar al servicio activo como oficial de la Fuerza Aérea Colombiana? ¿Qué pasa si él no renuncia? Bueno, digamos que en plata blanca se generaría, ya más del ruido que se ha generado, se generaría un problema institucional tremendo, porque tendrían que salir todos los generales y almirantes que son más antiguos que él, y él es un mayor general recién ascendido. Yo creo que eso fue lo que llevó claramente a que pidiera la baja. El comandante general de las fuerzas militares, que es el almirante Cubides, así como los comandantes de fuerza, son todos más antiguos que él, y eso, digamos que en este gobierno se leería muy, muy mal, fuera de todas las purgas que ya se han dado desde el 2022. ¿Usted está seguro, doctor Mejía, que ya el ministro Sánchez pidió su baja? Pues lo que yo conozco es que la solicitó el día de ayer. Solicitarla no quiere decir que se le dé de inmediato. Lo que yo conozco, bueno, tenemos diferentes fuentes. Lo que yo conozco es que hoy en la mañana va a presentar la solicitud de retiro, de baja. Si la solicita hoy, también igual pasa a dársele el trámite propio del decreto 1790 y la ley 923 y el decreto 4433. Lo que significa es que de inmediato a ningún oficial, salvo, vuelvo y repito, en las circunstancias específicas de él, donde los jurídicos correrían a tratar de solventar el tema, pero lo normal es que obviamente se apliquen los 3 meses de alta. Sí, es decir, retomo la pregunta de Néstor hace un rato. ¿Usted cree en su concepto entonces que el general Sánchez no se puede posesionar, o por lo menos de manera transparente y legal, antes de 3 meses? Para mí sí. Para mí esos 3 meses de alta no son renunciables, pero vuelvo y repito que hay los jurídicos, seguramente de Presidencia y del Ministerio de Defensa, tratarán de buscarle una salida jurídica, y yo la única que le veo es el estado de conmoción interior y la necesidad, obviamente, de tener un ministro que no esté básicamente en una situación de interinidad. Es sí, complejo, profesor, el tema. hagamos una hipótesis. Usted dice que acuden al decreto de conmoción interior y el catatumbo y tal, ya usted lo explicó claramente. Si la Corte Constitucional tumba ese decreto de conmoción interior, lo cual no es improbable, ¿en qué situación quedaría entonces el general Sánchez? Pues básicamente en una situación bastante incómoda, sobre todo respecto a si le buscan una salida para los 3 meses de alta, porque eso le perjudicaría totalmente a él en las partidas de su asignación de sueldo de retiro. El perjuicio para él sería impresionantemente grande, y es altamente probable que la Corte Constitucional obviamente declare inexequible el estado de conmoción interior, que nunca se debió declarar. Sí, pero ese es otro tema. Doctor Mejía, ¿ha habido algún caso en la historia de las fuerzas militares en Colombia en que un general de menor graduación esté por encima de un general de mayor graduación o más viejo, con más experiencia?
En casos específicos del Ministerio de Defensa, que yo recuerde, no, pero recordemos que en el periodo de Andrés Pastrana existió el caso de un coronel, incluso creo que era teniente coronel, que era director de un departamento administrativo que era el DAS, y era más antiguo el director de la policía, pero administrativamente era más más alto grado el director del DAS que el director de la policía e incluso el comandante general de las fuerzas militares. Sí, y podría... Pero estaba por fuera de una línea de mando, ¿no? Ok, claro, eso le iba a preguntar. ¿Aquí podría el general Sánchez no renunciar al ejército y asumir como ministro de Defensa? A la FAC, Néstor, el general Sánchez. No renunciar a la Fuerza Aérea, discúlpeme, tiene razón. No Pues renunciar yo a la lo Fuerza veo, digamos que jurídicamente lo podría hacer. Lo que generaría dentro de las fuerzas militares sería la debacle que de hecho a nivel mediático ya se ha generado, porque tendrían que salir más de 30 generales y almirantes, y eso para la seguridad y defensa del país sería muy grave. Sí, doctor Mejía, sobre el principio de obediencia, ¿cómo funcionaría aquí? Porque el general Pedro Sánchez tiene 52 años, es piloto, tiene una carrera, por supuesto, con trayectoria dentro de la FAC, pero es más joven o menos antiguo, por ejemplo, que el general Luis Emilio Cardoso o el general Carlos Triana, hoy director de la policía. ¿Cómo funcionaría ese principio de obediencia, él ahora siendo ministro de Defensa, mandando sobre oficiales y suboficiales activos más antiguos que él? Sí, ahí hay dos consideraciones. Una, la que ya di jurídicamente y lo que generaría la renuncia si él está en servicio activo como ministro de generales y almirantes. Y otra, si lo hace en su condición de civil, pues obviamente esto en lo jurídico, pues le tienen que obedecer. Pero desde el punto de vista sociológico y militar, es muy complicado el manejo. El manejo de personas que además son más antiguas que él, con más experiencia en cargos desde el punto de vista de responsabilidades que están fijadas claramente en un régimen de carrera. Yo vería esto muy complicado, anunciando claramente que hace más de 30 años conozco al hoy general Pedro Sánchez y es un oficial excepcional, pero digamos que esto es una decisión del Ejecutivo a nivel civil. Sí. Doctor Mejía, me está escribiendo aquí un coronel del ejército que me pide que no mencione su nombre y me dice que las personas, cuando ellos hablan con una persona, un subordinado que está por debajo en esa jerarquía tan piramidal en el ejército, le dicen por el nombre, ¿cierto? Sí. Entonces yo le digo a usted, Giancarlo, pero cuando usted está por encima mío, ellos le dicen mi general. Así es. ¿Cierto? Es posible que hoy la cúpula militar le diga a Sánchez, Pedro, vaya aquí, haga esto, ayúdeme con esto, la siguiente instrucción, Pedro. Y de un día para otro, Pedro les va a dar órdenes. ¿Cómo le van a contestar ellos a Pedro? Le van a decir, mi general Sánchez, ¿cómo cambia la relación formal con este hecho pues tan extraño que está sucediendo por cuenta del nombramiento como ministro de Defensa? La cultura se impone siempre. Digamos que a nivel privado particular, el tratamiento podría ser ese, el de Pedro y demás. Desde el punto de vista protocolario, que es tan importante en instituciones como las castrenses y policiales, pues sería señor ministro, en todo caso. Una cosa sería en lo público y otra en lo privado, pero que si es incómodo, ya se los mencioné, es terriblemente incómodo, sobre todo para tantos oficiales que están por encima de él en la antigüedad. Yo tengo 29 generales que están por encima del general Sánchez. ¿Usted le han dado alguna cifra? No, pero podría girar alrededor de eso. Incluso tenemos oficiales generales que están por fuera de la línea de mando desempeñando otro tipo de cargos, pero podría girar entre 29, 30, máximo 34, lo que significa demasiados generales y almirantes perdidos a partir del año 2022. Esto no, en un país en guerra no es posible ni admisible que yo pierda tantos años de experiencia y tantos años de formación y además
el dinero que se gasta en formar un general o un almirante. De acuerdo. Sí, doctor Mejía, le quiero hacer una pregunta final, ya no de un tema de tecnicismos jurídicos, de si 3 meses, de si tiene que renunciar toda la cúpula militar, y sobre el hecho de volver a poner a un militar al frente del Ministerio de Defensa. La última vez, como usted lo recordaba, fue el general Botero, año 1991. Usted se acuerda, Felipe, en el año 91, con una gran audacia, en ese momento el joven presidente César Gaviria decidió romper la tradición de ministros de defensa generales, que eso en Colombia en ese momento pues estábamos metidos en la guerra contra el narcotráfico, ya con las guerrillas, FARC, etcétera, etcétera. Y en ese momento fue un acto... La verdad, Néstor, es que el general Botero estuvo 89, 90 y parte del 91, como usted bien lo dice. Nombrado por Barco, claro. Nombrado por Barco porque acuérdese usted que el ministro de Defensa antes del general Botero era el general Zamudio, Rafael Zamudio Molina, quien se le sublevó al presidente frente a una orden que dio públicamente y el presidente pues llamó al general Botero. Y desde ahí, desde el año 91, pues venimos con ministros de defensa civiles, ¿no? Con la diferencia en ese momento, Néstor, que el general Botero era el general de más alto rango en esa época. Era la situación que se ve ahorita con el general Sánchez. De eso quiero preguntarle, doctor Mejía. En su concepto, conociendo usted como conoce mejor que nadie la historia de las fuerzas militares, ¿qué significa esto de volver a un ministro de defensa militar? Bueno, es que la respuesta tendría que ir en 2 direcciones. Una, como retirado, y si tiene las competencias ese general retirado y tiene básicamente las habilidades políticas, porque es que un ministro es básicamente el director político en materia de un ministerio, pues podría hacerlo, pero desde el punto de vista eminentemente ligado con un militar en servicio activo, yo creo que es un retroceso bastante grande desde la perspectiva de lo que puede interlocutar a los más altos niveles de la política y del Congreso, específicamente, porque esa es la naturaleza de ser de un ministro. Es difícil, básicamente, para un militar interlocutar en estas condiciones. Sí, señor Mejía, ¿cómo es la posibilidad de un general de nuevo en el Ministerio de Defensa? En el Ministerio de Defensa como tal hay también una estructura, el ministro, los viceministros, el secretario general y los directores. ¿Es posible que con la llegada de un militar activo esos cargos que hoy ocupan civiles también vuelvan a manos de generales activos en distintas fuerzas? ¿Eso puede pasar, que el general Sánchez ahora escoja generales activos para ser directores o viceministros de esa cartera? Esa es una buena pregunta. Yo pensaría que no lo haría. Y digamos que un ministerio que necesita personal técnico, que eso ha sido, digamos que una debacle en este gobierno, sacar a los técnicos, pues sería básicamente un harakiri para el sector defensa, no solamente para el ministerio, sino para todo el sector defensa. Yo creo que cada ministro, pues obviamente tiene la potestad, si es que se lo permite el presidente, de colocar sus viceministros y de colocar sus directores. Y eminentemente deben ser técnicos y deben ser personas que tengan un reconocimiento en cada uno de los temas que manejan esos viceministerios y esas direcciones. Doctor Mejía, gracias por compartir su información con los oyentes de Blue Radio. Le deseo feliz día. Lo mismo para usted. Gracias, señor. Giancarlo Mejía, investigador, abogado de la Universidad Militar. Felipe, me recuerdan aquí algunos oyentes con algo de memoria y tienen razón. ¿Usted se acuerda cuál era uno de los principales reclamos de la izquierda en Colombia en los años 80? ¿Los ministros militares? Claro, Felipe, porque vivíamos en estado de sitio, en estado de excepción, y entonces los militares mandaban, los militares hacían. Veníamos del turbulento gobierno de Turbay, por ejemplo, manejado por un par de señores muy cuestionados. El general Camacho Leiva. El general Camacho Leiva. Y después vino la toma de la embajada dominicana. Que Petro dice que fue el que ordenó que lo torturara el general Camacho Leiva. Por eso, esa palabra es clave, Héctor, porque veníamos de denuncias de que los militares mandaban en este país y se cometían todos los atropellos por cuenta de la inmensa autoridad de los militares. Inclusive en el gobierno de Belisario Betancur, en la toma del Palacio de Justicia, se habló siempre de un golpe militar que duró 27 horas.
Pues ahora... Y siempre hubo enfrentamientos entre el presidente y ministros cuando eran generales, ¿no? Recuerda discusiones con el general Andazábal, Felipe recordaba... ¿Usted se acuerda del general Vega Uribe? La tensión entre el general Zamudio, el general Vega Uribe. En fin, hubo una serie de historias de tensiones en las que el presidente de la República terminaba sacando al ministro de Defensa, que era militar, porque terminaba de alguna manera sublevado, ¿no? Entonces, bueno, hay una historia larga y como usted lo recuerda, Néstor, evidentemente la izquierda en la que el presidente Petro militaba, una de sus banderas era precisamente que se nombrara un ministro civil en defensa, pues porque se trata de una conquista democrática, digamos, de control civil que tiene de las Fuerzas Armadas. Un profundo simbolismo, Héctor, que es la subordinación de los militares al poder civil. Claro. Sí, además había antes un dato adicional, Néstor, respecto de la necesidad, digamos, de que hubiera un militar en el Ministerio de Defensa, y es que en la época del Frente Nacional, que usted recuerda, tenía que haber la mitad de ministros conservadores y la mitad liberales, y resulta que había 13 ministerios. Entonces nombraban al ministro de Defensa militar para poder nombrar 6 liberales y 6 conservadores. Sí, ahora echarle la culpa al Frente Nacional. La historia de los nombramientos de militares había comenzado mucho antes de 1962. Para quienes quieran opinar, Felipe, Néstor, sobre la inédita situación que estamos viviendo esta mañana de un general, por un lado, general de la Fuerza Aérea Colombiana; segundo, un general de menor graduación; tercero, la posibilidad de que renuncie la cúpula militar. Ante eso, Felipe, tengo una noticia. Ajá. El general Sánchez nos escribe y nos dice que su pronunciamiento lo hará a las 11 de la mañana, en donde creo que va a contar, Felipe, que va a solicitar la baja, el retiro del servicio activo de las fuerzas militares. Por la información. Pero sabe que pues, el general Sánchez pues lo conocemos por su trayectoria. Evidentemente, pues como un hombre batallador, dedicado y tal. Pero sería una lástima que su vida militar acabe siendo ministro de Defensa de un presidente que no lo va a dejar actuar. Pero la otra opción que tendría Néstor es no aceptar el ministerio. O sea, esa es una posibilidad. No, ya la aceptó María Consuelo. Pero, Néstor, pero podría no aceptarla, porque es que las implicaciones son muy graves. O a él lo someten con este nombramiento al predicamento de o se descabeza la cúpula militar de más de 30 generales, se pierde la capacitación, o renuncia a sus beneficios y se perjudica personalmente. Entonces, pues es que no es un regalo, es un regalo envenenado este nombramiento. Mire, Néstor, del señor presidente. La cuestión del control civil sobre la fuerza militar, que yo creo que le preocupa mucho a mucha gente. Yo la verdad creo, Néstor, que el país de hoy es muy diferente al país de los años 80. Las fuerzas militares son muy diferentes a las de los años 70 y 80. Yo creo que excepcionalmente no habría inconveniente si en medio de esta necesidad tan tremenda en la que estamos, se busca en el estamento militar a una persona que tenga las capacidades y las competencias. Que según lo que he averiguado en estas últimas horas, el general Sánchez es una persona extraordinariamente calificada. Todo el mundo habla muy bien de él, todo el mundo lo describe como un oficial con mucha experiencia. El presidente y con mucha capacidad. Lo preocupante es... Reduce un poquito la hoja de vida del general Sánchez al rescate de los niños Mucutuy. Que no, es mucho más. Eso, claro que es mucho más, estoy de acuerdo. Es un piloto de helicóptero con experiencia en combate. Es una persona que ha oído los tiros zumbarle al lado de las orejas, Néstor. Es decir, es una persona que conoce la situación del país. Todo eso, pero las otras consecuencias, por ejemplo, el cambio de la cúpula militar o el posible descabezamiento de la cúpula militar, eso sí sería muy grave, Néstor. Y se pregunta uno entonces, ¿el presidente toma esta decisión sabiendo o no sabiendo esas consecuencias? A mí lo que me dicen es que ya empezaron o van a empezar en los próximos minutos las renuncias de la cúpula, ¿no? ¿Usted cree, Felipe? Néstor, yo creo que... Sí, empezando por el comandante de las fuerzas militares. Me dicen a mí, yo esta mañana estuve
desde las 4 de la mañana chateando con un oficial pues, y me dijo, esto aquí se viene una serie de renuncias. Esperemos, Felipe, de la cúpula, empezando por el señor comandante, por el almirante. No lo sé, me lo dijeron desde el ministerio. Estaba ayer cuando el presidente Petro hizo el anuncio. Cuando el presidente Petro estaba hablando de la gran energía de la pregunta es la intención del presidente. La expresión corporal del almirante Cubides fue de incomodidad, porque el presidente Petro venía diciendo que le había consultado a la cúpula la decisión, pero fíjese, Néstor, no los tomó por sorpresa. Pero para muchos la expresión de él fue de sorpresa o de conmoción por la decisión del presidente Gustavo Petro. En todo caso, en la fuerza de él, en la arma de él, Néstor, se irían por lo menos 7 almirantes. Cubides, Rosso, Reina, Grisales, Giraldo, Matos, Serrano y Espinosa. Esperemos, todavía no ha pasado, esperemos a ver qué pasa, porque no quiero anticipar una crisis que todavía no sucede. Señor Álvaro. Yo creo que toda esta amenazadera que mandan algunos en mensajes y esta sensación de crisis que están generando es porque fue una jugada hábil de Petro. Hábil porque el general Sánchez va a ser popular, es conocido por todo el tema del rescate de los niños, y porque ataca la narrativa de que Petro no dejaba actuar a los militares. Con esto Petro lo que hace es poner la pelota de los resultados en la cancha de los militares. Y obviamente a muchos generales del ejército que sotto voce se disculpaban con el cuento de que no los dejaban actuar, pues nombrándoles un general de la Fuerza Aérea que no le gusta al ejército, sin razón, porque el ejército no tiene ningún derecho adquirido a estar por encima de las demás fuerzas, y más joven que ellos, pues los descolocó. Es una jugada hábil de Petro. ¿Qué es mejor, un ministro civil? Sí, en principio, pero es que hemos tenido una seguidilla de malos ministros civiles muy seguida, se ve por los resultados. Un ministro civil tiene los objetivos operacionales y los objetivos de materia de contratación y derechos humanos. Iván Velázquez no fue bueno en resultados operacionales, pero por lo menos hizo su tarea como ministro civil, de atacar a fondo la corrupción, de defender los derechos humanos. La mayoría de ministros no hacen ni lo uno ni lo otro. No, la tarea, perdóneme, de los ministros de defensa aquí en cualquier parte del mundo es entregar un país mejor de lo que heredaron. Aquí el ministro Velázquez, ¿que hizo su tarea en qué? ¿Cuál fue la tarea que hizo el ministro Velázquez? Pues eso es fácil decirlo. El deterioro de orden público no lo ve usted. Pero eso es lo que estoy diciendo. Un ministro civil tiene dos funciones. Realmente el de los resultados militares es de los militares. No, y del quien ministro da las también, órdenes, quien da las órdenes. Lo del ministro, Velázquez. Permítanme decir algo distinto a lo de ustedes. Pero Álvaro, los resultados militares, si usted lo sabe, no pueden actuar si el ministro de Defensa y el presidente los resultados militares son de los militares. De hecho, la mayoría de ministros son muy cuidadosos en asumir responsabilidades operacionales sin tener conocimientos. ¿Es inocuo el ministro de Defensa no dirige? No es inocuo. Tiene dos labores. Una, gerenciar una empresa gigantesca y asegurar derechos humanos y ser un vocero ante la sociedad civil y el Congreso. Además, una de las razones por las que la hizo Gaviria era para evitar que los militares se dedicaran a hacer política en el Congreso y con los medios, que hubiera un jefe que se encargara de esa función. Es bueno. Entonces, con esto lo que Petro hace es quitarse el San Benito de que no los deja actuar, y eso es lo que tiene tan molesto a muchos sectores. Que el señor sea más joven, si renuncia y es un ministro político, pues que no le digan mi general, le digan señor ministro, y se acabó el problema. Bueno, no hay exgenerales, no hay generales en retiro, pero no hay exgenerales, ellos no pierden el grado. Y toda la cúpula que tiene 40 años de experiencia, cerca de 5 más que el general Sánchez diciéndole mi general. Escucho teorías. No, yo sí creo que la jugada es hábil para debilitar a las Fuerzas Armadas como todo lo que intenta el presidente Petro. Es que es clarísimo. Es cambiar la estrategia de un pésimo ministro de Defensa a poner en nombre y en cabeza de un militar de las más altas calidades, porque en eso hay consenso de que el general Sánchez es una persona, no solamente un gran ser humano, sino un gran militar, poner en sus manos, o sea, al aceptar el ministerio, que se descabece la cúpula, que se debiliten las fuerzas, pero eso no va a pasar, María Consuelo. Que se contradiga la cultura. No,
No, porque como lo alegrémonos que llegue un gran hombre como lo acabas de describir, permíteme. Alegrémonos que llegue un hombre muy bien preparado en seguridad. Alegrémonos que en la carrera militar la antigüedad alegrémonos que se respeta. Y que es parte de la cultura militar y es parte de respetar la institución militar, que exista una jerarquía. El mejor respeto a la institución militar. No. María Consuelo, el mejor respeto es poner a alguien que sepa de seguridad. ¿Usted hubiera votado por Petro si hubiera dicho que iba a nombrar un general en el Ministerio de Defensa? Escucho, Felipe, escucho. Luis Ernesto, ¿usted hubiera votado por Petro lo que hizo? Es la intención del presidente de dañar las fuerzas en esta mesa. A ver, les pido el favor. En esta mesa, Néstor. Me hablan de a uno. Luis Ernesto. Pido la palabra, por favor. En esta mesa hemos estado muy pocas veces de acuerdo en algo, pero en algo hemos estado totalmente de acuerdo todos. Y es que lo de la paz total es un fracaso total. Lo de la seguridad no podría ir peor. Y que el ministro saliente, con diferencia de lo que opina Álvaro, era un absoluto inepto, no logró absolutamente ningún resultado. Entonces, por supuesto que sería mejor un civil que un militar llegando al mando. Pero entonces yo les pregunto, queridos colegas, ¿qué civil del petrismo podría ser? ¿Gustavo Bolívar? ¿Armando Benedetti? ¿Le suena ese nombre? Yo francamente me alegro mucho que llegue una persona que sabe de seguridad, que aquí, como lo han dicho los colegas, es una persona de las máximas calidades. ¿Qué es lo que usted... A ver, Luis Ernesto, déjeme que me parece un punto no lo van a dejar actuar, lo que usted quiere decir es, el proyecto político del gobierno del presidente Petro no tiene un civil que sea capaz de... Ahí no hay quien conduzca el Ministerio de Defensa a la altura y en este caos y en esta crisis de seguridad. Díganme un solo nombre del petrismo, colegas. Colegas, díganme un solo nombre del petrismo. Permíteme, Aurelio, permíteme que no he podido desarrollar la idea. Dígame un solo nombre del petrismo que pudiera hacer la tarea mejor que este general, que aquí todos coinciden, que tiene las credenciales. En eso estamos de acuerdo. Por supuesto, lo que pasa es que, Felipe, la pregunta de Luis Ernesto es un poquito... Es difícil, ¿no? Es un poquito tricky. Luis Ernesto, la pregunta es, ¿quién mejor que el general Sánchez? Tal vez ante esa que la discusión no es el general Sánchez porque es un oficial destacado, es un oficial que tiene una carrera limpia, una carrera con honores. El punto no es ese, Néstor. La discusión es alrededor de si esto es una purga por debajo de la mesa, porque le está dejando, Luis Ernesto, le está dejando la responsabilidad al general Sánchez de tomar la decisión de si se va o no, o si genera una desbandada de generales, de la tradición que hay en las fuerzas militares, de la antigüedad. No va a haber desbandada. Él va a pedir la baja y claro, va a representar un desafío cultural para el orden, porque ustedes tienen razón en que en la cultura de las fuerzas, pues el que tiene mayor antigüedad, pues tiene mando sobre los demás, y como esto es un tema absolutamente jerárquico, vertical, pues es extraño, sí, pero en medio, insisto, de este caos de seguridad, sabiendo que en la cantera del petrismo no hay absolutamente nadie que pueda hacer la tarea mejor que un general, sí, preferiría un civil, pero francamente prefiero un hombre con las credenciales que han descrito. Y claro, hay unos desafíos administrativos que hay que resolver. Si la baja se la dan en 3 meses o en una semana, eso no está escrito en ninguna ley. Ya terminó, Aurelio. Eso no está escrito en ninguna ley. Entonces, básicamente, que los burócratas se pongan a trabajar rápido para darle la baja rápidamente. Y lo otro, que si es necesario que salgan 30 generales, que sería verdaderamente un desastre, pues si él pide la baja queda absolutamente clara que no. Entonces, cuando veamos una buena noticia, queridos colegas, enfrente, alegrémonos por primera vez. 7 de la mañana, 33 Néstor, minutos. Pero no hay duda de que no hay duda que el nombramiento de un ministro de Defensa Militar es una abdicación de una, digamos, principio que la sociedad civil colombiana había trazado desde hace 30 años. Y a mí sí me parece que es importante que el ministro de Defensa sea civil. Yo creo que es una garantía para el resto de la sociedad. Y usted mencionó ahora un caso muy especial, Néstor, con mucho tino, que fue el de Miguel Vega Uribe. Usted se acuerda de la toma del Palacio de Justicia. Eso pues, mejor dicho, ni hablemos, eso es historia patria. Y a raíz de ese incidente, de muchos más, el país dijo, hay que tener un ministro de Defensa Civil que le dé una garantía política, porque aquí la garantía no es militar. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. Cuando un ministro de Defensa Civil opera, le da una garantía política al país, no una garantía militar, y los militares lo habían entendido de esa manera. Ahora, he oído tantas teorías, la de Luis Ernesto, la de Álvaro, la de Héctor, en fin, la de María Camila, que uno dice, bueno, ¿y cuál fue al final de cuentas la razón para nombrar a este general Sánchez como ministro de Defensa que tuvo Petro? Porque si hay duda de una cosa, Petro le mintió al país. Cuando dice, no, es
que yo nombro a este ministro porque este ministro salva niños mientras en Gaza matan niños. No, esa no es la razón. El presidente Petro tiene que sincerarse con Colombia y decir qué es lo que pretende, y empezar a sincerarse es con el ejército y con la fuerza pública y con la cúpula militar. Nombro al general Sánchez porque estoy persiguiendo este objetivo. Yo creo que eso y no ponernos aquí a discutir entre todos lo que dijo cuál es Petro, la razón y cuál es el Aurelio, motivo. Lo que dijo Petro, nominación, citó el rescate de los niños Mucutuy en el Amazonas. Por eso le digo yo, por eso le estoy diciendo, que el nuevo esa evidentemente no es la razón. Rescata niños no es mientras ministros de defensa pero en otros tampoco es cierto, países porque eso, lo de los niños, Mucutuy fue en mayo del 23 y la guerra de Israel contra el terrorismo de Hamas empezó en octubre del 24. Entonces tampoco es cierto. Que mientras los generales de Israel mataban niños, el general Sánchez rescataba a nuestros indígenas. Otra mentira. Felipe, eso no es cierto en el tiempo. Por eso, Felipe, hay que pedirle a Petro que le diga al país y le diga a la fuerza pública cuál fue el elemento que le permitió a él tomar esa decisión. No lo va a decir, es la Felipe. maniobra hábil que dice Álvaro Forero. Tengo mensaje. No lo va a decir, Felipe, pero usted no puede meter al país en esta incertidumbre. Felipe, tengo mensaje del almirante Cubides. El almirante Cubides, que hoy en día es comandante de las fuerzas militares de Colombia. Qué bueno que nos los aclare qué va a ser el comandante. Felipe, almirante. ¿Es cierto que está pensando irse, almirante? Y dice, no es verdad. Nadie se va. El mayor general, el general Sánchez, pasa a retiro y asume como civil. ¿Le parece claro? Esa me parece una buena noticia. Es una gran noticia, porque Felipe, por eso le dije. Pero entonces, no había absolutamente ninguna necesidad de crear un pánico de que va a haber una gran baja y una desbandada. No, los militares son gente seria, comprometida con el país, y saben que estamos en una crisis de seguridad muy brava, y saben que el presidente, pues seguramente no es el presidente que ellos hubieran elegido, pero son respetuosos de ese mando civil. Y por eso, gracias a esa vocación de servicio, tenemos buenos generales que se quedan para ponerle el pecho a esta crisis. Bueno, repito la noticia, el almirante Cubides, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, está diciendo, ni está renunciando él, ni va a renunciar nadie de la cúpula militar. El general Sánchez va a asumir como civil, va a pedir la baja, está confirmándolo. Entonces volvemos a comenzar la conversación entonces, Néstor. Ahora, Héctor, porque claro que es un presupuesto completamente distinto. Van a tener que hacer una maroma jurídica grande, de todas formas, ¿no? No, ese es un temita menor, ese cuento de los meses de alta, eso es un tema, ahí di que un abogado resuelve en 14 minutos, eso no tiene ningún problema, porque ese es un problema que tiene que ver es con los derechos prestacionales del general y de su asignación de retiro, que claro que no va a poder recibir mientras sea ministro de Defensa, porque tiene que recibir solo una de las dos asignaciones. Pero digo, yo creo que está resuelto, digamos, una discusión, resuelto no de buena manera, pero está resuelta, que es que no vamos a tener un ministro de Defensa militar. Yo ayer, por ejemplo, escribí un trino protestando por eso, porque a mí me parecía un avance democrático tener un ministro de Defensa Civil, y vamos a tener un ministro de Defensa Civil. Pero ahora, es un militar en retiro. ¿Usted cree que cambia algo que hoy se quita el uniforme y se pone de perfil? Usted sabe. Claro, porque deja de ser militar. Deja de ser militar. Y ahí viene entonces la discusión de qué tan buenos han sido los ministros de defensa civiles, porque hemos tenido una sarta de ministros de defensa de una ineptitud pero gigantesca, y sobre todo de una falta de carácter para controlar la fuerza militar increíble. Pues imagínese usted a Juan Carlos Pinzón, por ejemplo, uno diciendo que es qué bueno tener un ministro de defensa civil que controla, que ejerce el control civil de las fuerzas militares, cuando lo que era un subordinado de los militares. Y solo le pongo un nombre, pero le podría poner varios otros. Entonces, entramos en esa otra discusión, y estoy de acuerdo con usted. Yo preferiría tener un ministro de Defensa Civil con formación civil y no con formación militar, pero tenemos un ministro de Defensa Civil, y me parece que en la conversación que yo les estaba oyendo con toda atención, ustedes mismos llegaron a la conclusión que bueno, que este general de quien todo el mundo habla bien en términos personales y en términos profesionales, y ahora pues en términos de conocimiento de la tarea que le toca, pues también está bien, porque pues ahí cuando Luis Ernesto pregunta, bueno, si no es entonces ¿quién?
pues uno sí dice, bueno, pues nombran a quién nombran. A otro ¿Quién puede retirado, resultar, más antiguo que eso hay mucho, y buenos ¿quién también. puede resultar mejor? Pero Pero ¿por qué tiene que ser otro? Pero ¿por qué tiene que ser otro y más antiguo? Es que ese es un mito que yo creo que parte de un supuesto equivocado, y con esto termino, Néstor, que es justamente de lo que estamos hablando. En Colombia no estamos acostumbrados, ni nos ha gustado que los civiles controlen a los militares. Al contrario, hemos terminado nombrando ministros civiles que terminan subordinados a los militares. ¿Qué cuento es este? Pero si es que es al revés, es que pero volvió... si usted anoche en el trino dijo lo contrario, Héctor. Felipe, volvió un militar, es un militar el que va a estar al frente de una cartera que manejaban los civiles. ¿A usted le parece, Héctor, que todos los civiles que han pasado por allá son unos payasos, son unos lagartos? Esa es su opinión personal. A mí me parece que es gente que ha trabajado de la mano con las fuerzas militares y que ojalá sigan haciéndolo. Son las 7 de la mañana, 41 minutos. Y ante todo, Néstor, yo creo que hay mucho de show, por decirlo de alguna manera, y lo estoy mirando solamente desde el punto de vista mediático, porque claramente pues es un golpe de opinión que da el presidente, se sale de la caja, y una vez más me acuerdo de Donald Trump, que así como Donald Trump escoge y saca de Fox a su secretario de Defensa, pues de alguna manera el presidente Gustavo Petro hace lo mismo y lo saca de un documental de Netflix. Son figuras que son conocidas ante la gente, que además son muy mediáticas, que tienen mucha presencia visual, porque yo creo que más de una persona, muchas personas se han visto este documental de Netflix, y no logro evitar ver ese paralelo siempre entre Trump y Gustavo Petro, donde dice uno, es que son cada vez más parecidos, no solamente ya en otros temas, Paola, en materia... No creo que el nuevo ministro de Defensa sea un general sacado de Netflix, para serle sincero. Aquí lo que ha habido, entre otras cosas, Felipe, el reconocimiento a la trayectoria del general Sánchez es el mismo reconocimiento que ha habido a todos los militares que han llegado al Ministerio de Defensa, a la comandancia de las fuerzas militares. Es gente que ha entregado su vida. ¿Y cómo no se le va a reconocer eso? Es parte de una obligación social reconocer esa trayectoria de esos militares. Me encanta ver, Felipe, por otro lado, hoy a la izquierda, al petrismo, defendiendo a las fuerzas militares. Eso me parece, para ver, bueno. Eso me parece que está muy bien y que es una gran vuelvo vuelta. Y le digo, el general Sánchez, que tiene una trayectoria, pues que el país le conoció, digamos, lo conocimos mejor cuando lo de los niños Mucutuy. Es una lástima que una carrera de 34 años vaya a acabar como va a acabar la de general Sánchez. Y sobre todo Felipe, metiéndose con un tema que no es un mito, Néstor, es doctrina y es el respeto por la antigüedad. Felipe, va a acabar en el cargo más alto en las fuerzas militares. Tampoco sí, es que no, triturado, porque no lo van a dejar actuar, Néstor. No sé, Felipe, no se equivoquen ahí en eso. Tengo una diferencia con usted, Felipe, estoy pensando con el deseo. Espero que sea un gran ministro de Defensa, el general Yo Pedro también. Sánchez. Pero es que tiene un comandante en jefe. 7:43 minutos en Mañanas Blue. Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Tan inusual es la situación esta mañana de tener un general de 52 años mandando a generales mucho mayores o de más alta graduación, que se anuncia para esta mañana la baja del general Sánchez, que aparentemente, se informa de manera extraoficial, va a ir al comando de la Fuerza Aérea, que es el arma en donde ha trabajado durante más de 30 años, a pedir su retiro, su baja, para poder posesionarse como ministro de Defensa. Es decir, el general Sánchez pide la baja, o pediría, o tal vez puede pedir la baja, 30 años después del servicio en la Fuerza Aérea, para que como militar en buen retiro asuma como ministro de Defensa a darle órdenes a esos generales que hoy son los que son sus jefes y los que le dan la orden a él. Es decir, para pasar a mandar necesitaría pasar al retiro. Política a varias bandas. En los
que se está jugando en estos momentos en el gobierno Petro y el Congreso de la República. Por un lado está armando coaliciones. El recién nombrado jefe de despacho presidencial, Armando Benedetti, se reunió en menos de una semana con los partidos tradicionales, con los conservadores, con los liberales, con la U y hasta con los 12 congresistas de las curules de paz. Con estas reuniones en la Casa de Nariño, Benedetti tiene la misión de recomponer las relaciones con los partidos en el legislativo y avanzar en la agenda de las Petro-reformas. Benedetti también ha acompañado al presidente Petro en su encuentro con los gobernadores y ha estado al tanto de otras negociaciones políticas que se dan en el marco del cuarto remesón ministerial, que entre otras cosas se aceleró con su llegada a la Casa de Nariño. Mientras el gobierno busca conquistar congresistas y recomponer relaciones, en otras toldas políticas hay divorcio. El sector independiente al gobierno de Gustavo Petro del Partido Verde solicitó formalmente su excesión para salir de la colectividad y, como se dice popularmente, armar rancho aparte para competir en las elecciones del 2026. La excesión del Partido Verde era algo que ya se discutía desde hace rato tras bambalinas en el partido, pero faltaba la aprobación de la dirección nacional. Y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, va a cumplir a medias o por partes las órdenes de la Corte Constitucional, una para el pago de presupuestos máximos y la otra para... El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 46 minutos. En mi ejercicio docente en la Universidad de la Costa, uno de los objetivos que tengo es el de hacer comprender a los estudiantes la importancia de ser personas íntegras. Oye, yo particularmente estoy convencido que nadie puede ser un gran profesional si no es una buena persona. No basta con desarrollar las mejores habilidades profesionales si no somos seres humanos confiables. Entiendo la integridad como la coherencia, como la congruencia entre los pensamientos, las palabras y las acciones de una persona. Es decir, una persona íntegra es aquella que, 1, piensa lo que dice. Sus pensamientos y creencias están alineados con sus palabras y con sus expresiones. 2, dice lo que piensa. Sus palabras reflejan honestamente sus pensamientos y creencias. Y 3, hace lo que dice. Sus acciones y comportamientos están en línea con sus palabras y promesas. Una persona íntegra es aquella que es auténtica, honesta y transparente en todas sus interacciones y relaciones. La integridad es importante en la vida personal y profesional porque es el valor que inspira confianza, respeto y admiración. ¿Cómo admirar, cómo respetar a alguien que uno no considera íntegro, a alguien que uno considera definitivamente incoherente? Por eso es importante que entendamos estos valores: autenticidad, honestidad, transparencia, coherencia, responsabilidad y respeto a los demás como consecuencia de la integridad. Ahora, es una realidad práctica que debe demostrarse en la vida diaria. No basta con ser asumida como un buen discurso, no basta con echar un buen carretazo, hay que demostrarlo todos los días. Ser íntegro es una tarea personal y cada uno de nosotros tiene que asumir en el desarrollo de su proyecto personal esa tarea y vivirla de la mejor manera. Estás escuchando Blue Radio. Prendidas las alarmas sobre el borrador que busca reglamentar la reforma pensional, un documento que dio a conocer en las últimas horas el Ministerio de Trabajo para convertirlo en la gran carta de navegación del nuevo sistema una vez entre en vigencia y empiece a regir a partir del 1 de julio de este año. Borrador que, según economistas y según varios expertos, reaviva los temores por la sostenibilidad fiscal del nuevo sistema y deja muchas más dudas que certezas. Un caso puntual, por ejemplo, de la metodología para convertir ahorros en semanas, que será opcional, en el pilar de ahorro voluntario que será definida por el Ministerio de Hacienda y de Crédito Público, o todavía mucho más importante, el tema de la devolución de saldos, que durante los debates en el Congreso, tanto en Cámara como en el Senado, se había dicho que... La pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue.
Ya son las 7 de la mañana, 50 minutos, y atención porque hay noticia de última hora en España. Hay decisión en torno al tema Luis Rubiales, el beso no consentido a Jenny Hermoso. ¿Cuál es el fallo? ¿Cuál es la condena que se establece a esta hora, Enrique Rodríguez, en España? ¿Qué tal, Ricardo? Pues la sentencia la acabamos de conocer menos de una semana después de que terminase el juicio, y el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a 18 meses de multa con una cuota de 20 euros al día, lo que indica que la multa será de en torno a unos 10.800 euros contra Luis Rubiales por un delito de agresión sexual. Pero a Luis Rubiales lo absuelve del delito de coacciones. El fallo también prohíbe a Rubiales acercarse a Jennifer Hermoso, a la mujer que recibió el beso no consentido, en un radio de 200 metros y a comunicarse con ella durante un año. En la sentencia, el magistrado José Manuel Fernández Prieto, como decíamos, absuelve del delito de coacciones no solo a Rubiales, sino también a los otros 3 acusados en este procedimiento, a saber, el que fuera seleccionador femenino, Jorge Vilda, el que fuera director de fútbol de la selección masculina, Albert Luque, y por último el ex responsable de marketing de la Federación, Rubén Rivera. Recordemos también que la Fiscalía de la Audiencia Nacional había solicitado una condena en total de 2 años y 6 meses de cárcel para Rubiales, de los cuales 1 año era por delito de agresión sexual y el otro por las coacciones. Esta sentencia se puede recurrir a la misma Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Por el momento no tenemos el texto completo, íntegro de la sentencia, tan solo este avance que acaba de enviar los servicios de prensa de la Audiencia Nacional, pero la noticia del momento, como digo, es eso. Repito, la condena a Luis Rubiales es de 18 meses de multa, en total unos 10.800 euros por ese beso no consentido a Jenny Hermoso en la ceremonia final del Campeonato del Mundo Femenino en Sydney, en Australia, Ricardo. Correcto, Enrique. O sea que, para precisar, de momento no hay cárcel para Rubiales. No hay cárcel ni la va a haber, porque si hay una apelación, la apelación es muy difícil que haya una elevación de la condena, así que no habrá cárcel, lo tendrá que pagar esta multa, como digo, 10.800 euros, pero no hay pena de prisión, Ricardo. Gracias, Enrique. Deberá pagar 20 euros diarios hasta llegar a esa suma de los 10.800 euros. Pasamos a la cancha y nos vamos a México, donde James Rodríguez es hoy la noticia. Habrá que ver la repetición, te dejo en esta. Mendoza dejó atrás a Dagoberto, servicio adentro del área, ¡James! Es locura, la está rompiendo James Rodríguez. Así narraron el gol del colombiano para el León, que significó el empate 1-1. Toda la jugada fue colombiana. Asistencia de Steven Mendoza, colombiano, a James, que define, marcando en el arco de las Águilas y superando al defensor Borja en la jugada. Borja, que también es compatriota, es nacional, otro colombiano, pero defendiendo los colores del conjunto americanista. Segundo gol de James, 4 asistencias, líder su equipo invicto, 20 puntos, es primero León, segundo América, el equipo al que le marcó James, por eso la alegría del 10 colombiano. Bueno, Steven tiene el balón por el lado izquierdo y yo veo que tira el balón largo. Bueno, ahí yo quiero llegar entre el área de atrás y bueno, llego y puedo yo darle ahí el balón y bueno, gracias a Dios fue ahí gol. Queríamos ganar hoy, hemos tenido chances claras, el portero de ellos estuvo bien. Pero bueno, al final es un empate y siempre es bueno. Ahí está James, sus reflexiones y el momento que está viviendo en el fútbol mexicano. Venimos al fútbol de casa, la Liga, que dejó como resultado en el clásico del Eje Cafetero victoria del Once Caldas 3-1 frente al Deportivo Pereira. Pero un hecho que empaña la victoria del blanco. Las denuncias de racismo por parte del jugador Rubilio Castillo, el delantero hondureño, que asegura le llamaron por parte de un jugador, Joel Contreras, jugador del Once Caldas, quien lo habría calificado como un simio, y además los aplausos de la tribuna en el estadio Palo Grande. Todo mal en medio de este episodio que, reiteramos, deja en medio de las dificultades a Rubilio Castillo, el jugador centroamericano que hoy hace parte del Deportivo Pereira. En lo deportivo, luego del gol de Rubilio Castillo, a propósito que abrió la cuenta para el Grande Matecaña, llegó Michael Barrios, la gran figura del partido. Marcó el 1-1, asistió para el 2-1 de Jeffrey Zapata y también participó en la jugada de gol de Dairo Moreno, que además es noticia. Ha llegado a la marca
marca de 300 goles anotados, igualando a Falcao García, ambos como los máximos goleadores históricos por Colombia en el fútbol. La Liga la comanda el Medellín con 11 puntos, ahora Once Caldas es quinto con 9 y el Pereira es penúltimo, 19º con tan solo 2 unidades. Hoy, Unión Magdalena Millonarios se pone al día el calendario, es la fecha 1, partido aplazado. Recordarán el día en que llegando al estadio Sierra Nevada fue atacado el bus de Millonarios. Bueno, ese partido que no pudo realizarse se jugará esta noche en la casa del Ciclón. Y atentos en Ibagué, porque hoy arranca el sueño de Copa Libertadores para el Deportes Tolima. El equipo pijao enfrentará al Melgar de Arequipa, al equipo peruano. Hay gran expectativa en la ciudad musical de América, en la capital musical de América, por esta nueva participación del Tolima, que está en fase 2, es decir, está en la misma instancia que Independiente Santa Fe. Recordemos que Santa Fe comenzó mal, perdiendo en Chile 2-1. Hoy esperamos que en Ibagué el Tolima haga la diferencia y pueda sumar en positivo para seguir soñando y figurar en la Libertadores. 7:55, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. La llegada del general Pedro Sánchez, que es un oficial de alto rango, curtido y con todas las credenciales y la experiencia, no ha caído bien en algún sector de los retirados que están leyendo esta decisión del presidente Gustavo Petro como un acto más de debilitamiento en la moral de los oficiales de más alto rango que hoy tiene Colombia en servicio activo y que eventualmente ante esta designación podrían no seguir sus órdenes porque él es mucho más joven. Pero la decisión ya está tomada y el recibimiento al general Sánchez no podía ser distinto o ajeno al contexto de violencia y de desorden público que vive el país. Lo están recibiendo con terrorismo, con un carro bomba contra un peaje en norte de Santander, en Cúcuta, y en Popayán con drones bomba contra un CAI y una cárcel. Y por tercer día consecutivo, 2 drones bombas que detona la disidencia de las FARC en un colegio en el corregimiento del Plateado del municipio de Argelia, Cauca, y 3 soldados secuestrados en Arauca por el ELN sin Me da la impresión, Felipe, después de que el escándalo de Rubiales se creció tanto, el señor Rubiales la sacó baratísima, ¿no? Muy barata, Felipe, Néstor. La multa es 20 euros diarios durante año y medio. Eso es nada. 10.800 euros. Pues al final suma 10.000 y pico de euros. O sea, pues eso no es nada en este mal contados 50 millones de pesos. Pero fíjese que tanto escándalo que se armó y tanta cosa, y resulta que la justicia española no lo condenó a cadena perpetua como si fuera pues el violador, el no sé qué. No, un besito robado. Sí, Felipe. Bueno, no, es una agresión sexual, así se llama. Es distinto un besito robado a una agresión sexual, ¿no? Y por tanto cometió delito. Pero la agresión lo condenaron. Es que ahora todo está mal. La justicia lo exonera de toda coacción. Pues no, agredir sexualmente a alguien está mal. Pero si la justicia ahora y antes. Ricardo Rego, ¿repites la frase que acaba de decir, por favor? Felipe, la justicia lo exoneró de qué? La Audiencia Nacional lo absolvió de toda coacción. Los dos tienen razón. Pero lo condenó por agresión sexual. Sí, Felipe, a ver, no se le puede Héctor, los dos tienen razón. Fue un besito robado, que se llama finalmente... Un besito claro, que se llama agresión sexual. Como decirle a alguien, fue un tirito que se llama homicidio o algo así. Un besito robado que se llama agresión sexual. Pero quedó un precedente. Indudablemente no está bien. 500 metros. Y nadie lo vuelve a hacer. Es un precedente. Sí, pero pongámonos de acuerdo que no está bien y que no hay que minimizarlo y ya. Estoy de acuerdo, no está bien, Néstor. Y lo más importante aquí es que yo creo que se sienta un precedente. Es decir, queda claro que ese tipo de acciones no se pueden volver a hacer porque es una agresión. No está bien, es un delito. Ahora seguramente tampoco merece cadena perpetua ni era lo que pedían, que lo maten ni nada. No, y pero tiene que ir cada 15 días ante el merece una sanción penal. Los progres pedían cadena perpetua, ahorro crematorio. Pues ojalá pidieran todos, Felipe, y no solo los progres, porque es que a la gente hay que respetarla. Y un hombre no puede simplemente besar a la fuerza a una mujer porque sí y decir que el que protesta es progre. No, eso significaría un retroceso de la civilización de la humanidad muy grande. Lo que pasa, Felipe, es que
nos tocó la transición, porque hubo una época en que lo que usted llama un besito robado no era grave. Ahora un besito robado es grave y no es de progres, es de justicia. El besito robado, cuando el besito robado era consentido, ¿no? Cuando se jugaba el besito robado era que usted aceptaba que los que formaban del juego lo besaran. En eso consistía el besito robado. Es decir, usted previamente daba el consentimiento para que lo robaran. ¿Cómo está de bonita, señora? Me hace el favor, me da 2 empanaditas. ¿Ya no? A ver, Felipe. Es que estamos llevando ya todos los temas a un extremo ridículo, Néstor. Pero saben que yo no estoy justificando a Rubiales. Pues está bien que le hubieran puesto multa de $10,000, de euros, perdón. Pero es que estamos llegando ya a unos niveles de estupidez, ya que es que uno ya no puede, pues, Felipe, lo que saludar pasa, a la vecina. Hola, vecina. Era pensar que eso era un besito. Mi amor, ¿cómo va? Hacía meses no la veía, que es que estaba incapacitado. Ya, le dijo mi amor, pum, para la cárcel. No jodas. Felipe, no, es que estamos llegando a unos niveles de estupidez también. Pero Felipe, a ver, si usted echa la película venimos para atrás, de unos niveles de estupidez, que es bien distinto, ¿no? Paola, ¿a usted alguna vez le han robado un besito? Pues ¿alguno de sus jefes? Ya como que hacerme mover. No. Así cuando usted pero ponía el cachete. Pero eso es agresión sexual, claro. Cuando usted ponía el cachete. Eso es pura agresión sexual. Que eso es un tiraban al andén. Es que mire que incluso, claro, y ojalá